No sé si pudieron, ahí empieza. Ahora sí. No sé si pudieron escuchar la grabación que el año pasado Romina Celano entrevistó, no sé si la conocen a la profe, sí. Eh, no, ustedes no la tienen a Romina, lo tienen a Adrián. Es la profe de política y legislación escolar de la tarde y el vespertino. Y su madre, bueno, estudió en la escuela normal y ejerció un tiempito como maestra, no sé cuántos años, pero... Y ahí les compartimos la entrevista, que está muy interesante porque además está atravesada por cuestiones de género muy fuertes, ¿no? Esto de lo que ella podía hacer o no podía hacer de acuerdo a su marido, a los hijos. Pero igual vamos a centrarnos más que nada en... Ahí viene Sara. En el texto de la clase. ¿Dónde están las preguntas? Para el intercambio en el Zoom yo les propuse que comparáramos qué era ser maestro o maestra en el origen del normalismo, es decir, cuando se dicta la ley 1420, cuando se van a crear un montón de escuelas normales esperen que pasa un avión, en todo el territorio, ¿sí? Se empiezan a crear, primero, escuelas primarias se empiezan a habilitar porque ya es obligatoria la educación primaria, ¿no? A partir de la ley 1420. Y además hay que formar a todos esos maestros y maestras que van a trabajar en esas escuelas. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Tenían títulos los docentes? Primero que no había muchas escuelas, ¿no? No había gran cantidad de escuelas. Había algunas escuelas en los cabildos, había educación domiciliaria, había algunas escuelas en las iglesias, pero no estaba extendida la escuela. Y aquellos maestros y maestras que enseñaban o profesores, ¿tenían un título de maestro o de maestra? No tenían títulos. O tenían títulos re distintos, por ejemplo, o eran abogados, o eran, ¿no? Eran como, Claro, o no sabían, estaban formados. Como docentes no estaban formados. claro, Por no eso había una, trajeron del exterior. sí, digamos que por ahí si tenían algún estudio, por ejemplo, escuela secundaria, ya podían enseñar. Bueno, por eso en la ley 1420 al principio no, hay un artículo que señala que hasta tanto se consigan docentes titulados, egresados de escuelas normales, se van a aceptar docentes que concursen, que muestren lo que saben, que muestren que son capaces de idóneas para la enseñanza en las escuelas. Pero el objetivo era que aquellos y aquellas que enseñaran en estas escuelas primarias que se iban a extender por todo el territorio, sean egresados y egresadas de las escuelas normales. Bien, ¿y qué se esperaba? Bueno, siendo la Escuela Normal de Paraná, la escuela referente, ¿no? A nivel país. El año pasado se cumplieron, creo que 150 años de la fundación de la Escuela Normal de Paraná. Ahí estuvo Sarmiento, y ahí es donde aparece esto que dice Noé, Sarmiento viaja por el mundo y observa los sistemas educativos, y el que más le interesa es el norteamericano, ¿sí? El que más le pareció más moderno en sus métodos, ¿no? Lo que tiene el sistema norteamericano es una fuerte pertenencia local. Entonces, las familias estaban involucradas fuertemente, las comunidades, en la escuela. Esto es algo positivo de Sarmiento. Vieron que las cartas, muchos... Les digo que me encantó leer los trabajos de ustedes, porque hay de todo. Algunos tomaron Guarizata y lo compararon con Simón Rodríguez mayormente, pero alguien lo comparó con Gabriela Mistral, lo relacionó. Les digo así en general, porque puede ser del turno mañana, tarde o
leí tantas cartas y trabajos que no recuerdo puntual. Y después en las cartas, bueno, algunos tomaron Simón Rodríguez, y algunos se agarraron a Sarmiento y le hacían un montón de preguntas y le cuestionaban por qué rechazaba o despreciaba al indio y al gaucho. Pero hay que decir que algunas cosas positivas tenía Sarmiento, y una de ellas era esto: él entendía que para que la escuela verdaderamente tuviera su función cultural, la comunidad debía comprometerse con la escuela, debía participar, el tema de las cooperadoras, el tema de las bibliotecas que promueve Sarmiento. Me fui un poquito por las ramas, a ver, vuelvo. Y bueno, entonces les leo este fragmentito yo fui citando mucho a Andrea Liaud. Vieron que yo armo como una clase que si la lees ya es como haber leído un texto. Pero está el texto de Andrea Liaud, se los puse, que lo tengan a mano por si quieren, están en archivos. Entonces yo les cité un pedacito que es: la Escuela Normal de Paraná fue una escuela de Boston transplantada en las soledades de América del Sur. Esa representación de que acá no hay nada, ¿no? De que todo falta. Nuestra escuela fue norteamericana por sus directores, por sus regentes, su mobiliario y útiles, o sea, fueron copiando todo. La traducción de sus libros ingleses, por su táctica escolar militarizada y uniforme, por sus procedimientos y doctrinas. Bueno, esto es un discurso. Lo que me encanta de Aliaud, y en general los historiadores de la educación, es que van y buscan en las escuelas, en las actas, o sea, o te citan, van a las fuentes. Y esto me encanta porque, qué sé yo, después vamos a ver si encontramos otra cita de alguna escuela de cómo funciona todo. Pero el asunto era así. Supuestamente lo que iba a suceder, y esto también servía para Europa, se hacía igual en Europa o en Estados Unidos, esta uniformidad, esta cuestión de que si Noelia estaba enseñando y está Ana por ahí, ¿no? A ver si digo bien los nombres. Espera que no. O Laura. Acá está entrando Belén. Bueno, si Laura enseñaba en 4º grado de una escuela y Noelia en otro, iban a estar haciendo las dos lo mismo al mismo tiempo, leyendo el mismo texto, los chicos memorizando, repitiendo lo mismo. A ver, que tengo varias para entrar. A ver si entran. La uniformidad. En ese sentido, y ahora voy a ver si pueden aportar algo ustedes. Esto que decía acá, a ver. Ahora no lo encuentro. Acá está. Todo debía ser uniforme en las escuelas del país. Saberes, horarios, disciplina comunes garantizarían la formación de un cuerpo de especialistas con el suficiente grado de homogeneidad e intercambiabilidad. O sea, yo pongo a esta docente, pongo a este otro, y es lo mismo, porque van a hacer exactamente lo mismo. No va a cambiar su manera de trabajar. Y fíjense esto, entre 1870 y 1885, o sea, 15 años, se crea una escuela normal en cada capital de provincia. No sé cuántas provincias tenemos, 20 y tantas. Bueno, y además se crearon más en otras ciudades también. Así que bueno, hay que decir que fue importante la inversión del Estado en crear escuelas, en formar a los docentes. Ahora bien, y acá quiero que hablen un poquito ustedes. ¿Qué se esperaba de ese docente o esa docente en esas escuelas normales por aquellas épocas, principios del siglo, fines del XIX, principios del XX? ¿Qué era ser un buen maestro, una buena maestra? A ver si alguien se anima a contar un poco lo que entendió o lo que sabe. Hola, profe, buen día. Buen día. Dice que valoraban más lo que eran que lo que sabían.
Debían ser normalizados, disciplinados, de manera tal que fueran ellos o ellas quienes en posesión de ciertos hábitos y normas de conducta se transformaran en ejemplos vivos de aquellos a quienes se pretendía educar. Tenía que ser un ejemplo vivo. Y en realidad acá no importa tanto el conocimiento, ¿verdad? Es decir, el saber, sino qué cosa, cómo vos te movés, cómo hablás, la moral, los valores, ¿sí? Acá pongo ejemplo vivo. Sí, hay una frase que dice, el ser desplaza al saber. Ahí está, el ser desplaza al saber. Porque, ¿qué pasa? Si lo pensamos en la actualidad, ya vamos como poniendo en juego un poco la actualidad. Como docentes, lo que queremos es poner a disposición un conocimiento o la cultura o lo que se quiera poner a disposición de las niñas para que ellos se apropien, no sé, o lo exploren, lo conozcan, puedan crear, etc. Entonces ahí es como que lo que está en el centro es el saber, o el conocimiento, la cultura, lo que se vaya a trabajar. Pero en el caso de las escuelas normales, al inicio del sistema educativo, lo que se buscaba, y acá enlazamos con el inicio de la materia, era civilizar, ¿sí? Y era homogeneizar a una población diversa, ¿no? Y bárbara, no sé si me dejó admitir, y una población considerada en algunos casos ignorante o en otros bárbara, o carente de cultura, había que generar que toda esa población se comporte de la misma manera, respete la misma, ahí viene, ¿no? Respete las mismas normas, ¿sí? Adhiera a los mismos valores. Además estaba esta cuestión de la nación, ¿no? La lengua, que hablen la misma lengua, que conozcan el territorio argentino, la geografía y la historia argentina. ¿Qué historia, no? Que enseñaban. La historia escrita por los poderosos, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Aldana. Y a ver qué otra cosa podemos agregar a esto de qué se esperaba de esos docentes. Entonces, a ver, si vamos un poco a lo que era lo que plantea Freire de la educación bancaria, ¿no eran esos futuros maestros y maestras un poco como recipientes vacíos a llenar y que tenían que, así como sus futuros alumnos, ¿no? Ellos iban a memorizar, iban a incorporar un montón de cuestiones que luego iban a tener que pedirles que las hagan sus alumnos. Y hoy en día, 150 años después o más, no, 150 años después, ¿qué sería ser una buena docente, un buen docente hoy? ¿Qué se espera de ustedes y de nosotros, de nosotros? Y yo creo que todo lo contrario, ¿no? No todo lo contrario en todo sentido, sino como que dejar esa doctrina, y sino que los chicos realmente sepan manejar la información de otra manera, para que la analicen, para que sean más críticos. Pero de vos, Noé, ¿qué se espera? Depende quién. Hay gente que capaz que espera que sea Superman, pero hay otra gente que capaz que espera que los chicos tengan una preparación para el colegio, para la universidad, para un trabajo. Pero vos tenés que, por ejemplo, tenés que tener el pelo de determinada manera, tenés que... No, ya digamos, es como que en algunos lugares no, esas cosas ya no forman más parte de ese paradigma viejo. Ahí, ahora vamos con Jessica, que levantó la mano. Entonces, bueno, a ver, Jessica. Sí, también lo contrario a esa época es, ahora se respeta el origen de los niños.
ya no se quiere borrar de dónde vienen ni sus costumbres, sino que se trata como de alguna manera comprender y que todos puedan convivir dentro de un aula. En ese momento eso se quería borrar porque querían hacer un solo tipo de ciudadano que precisamente respondiera a los poderosos. Tal cual. Y borrar las diferencias era el mandato en ese momento, y en este momento, aunque con dificultades, ¿no? Porque nos cuesta, y a veces quizás no hacemos del todo bien, pero la idea es... Ese es como es el desafío, digamos, de la actualidad hoy. Digamos, ese es el desafío, me parece a mí. ¿Por qué lo planteo, Jessica? Porque está buenísimo lo que vos traes, pero creo que a veces creemos que incluimos y no incluimos. Bueno, porque estamos tan atravesados. Precisamente por eso es un desafío, digo, porque no es nada fácil tampoco. Claro. Pero no, por lo menos ya no se habla de cómo en ese momento lo que eso está mal y esto está bien, digamos. Se intenta de alguna manera. Tal cual. Entonces, si retomamos un poco lo que decía Noé, me avisa que no funciona el micrófono. No me deja admitir, me estoy volviendo loca con la máquina. Levantó la mano María Elena. Profe, que también, bueno, un poco como decía Jessica, que no, digamos, no se espera que todos tengan el mismo pensamiento. Como que cada uno se busca que cada uno pueda pensar por sí mismo. Que no vayan todos a lo mismo. No te vayas todavía, María Elena. Ofrecer, como dijo Noelia, que ofrecer el conocimiento, creo que era eso lo que había dicho, para que, por ahí estoy inventando, no sé, ya me olvidé. Bueno, nos olvidamos las dos. Y de todas maneras, que las diferencias existan. Que no todos van a aprender igual, ni todo el conocimiento tiene que ser... Después Jessica decía atender a la diversidad. María Elena, repetime por fin. Que cada uno pueda pensar por sí mismo. Bien, o sea que ya esta cuestión de repetir de memoria, leer todos lo mismo al mismo tiempo. Noelia hablaba de la búsqueda de información, ahí me acordé. Claro, porque también una cosa, por ejemplo, que me acordé que había pasado hace poco, una profesora de secundaria que como que les imponía cosas, que tenían que pensar tal cosa. Y lo subieron en todos lados mostrando como que, o sea, obviamente que estaba mal y que no tenía que ser así. Si hubiese sido en aquel momento, quizás lo hubiesen visto bien. Pero ahora no, se busca que la docente lo que pasa es que parecía pensar que cada uno... lo que quiero decir es esto, que antes había un adoctrinamiento, claramente, pero nosotros lo vemos ahora eso. Uy, se tildó la compu, no sé si... Bueno, acá seguimos. Profe, hay una compa que quiere entrar, dice. Sí, pero se me tildó la compu, no sé qué hacer. Si volverá, no sé si lo vuelvo a cargar, se nos va a cortar. Voy a ver si ahora responde esto. Y ahora me deja admitirla. Pero no sé si es un problema de mi conexión. ¿Se escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vuelvo a la idea de adoctrinamiento. Y en un ratito, si no, pruebo de cargar de vuelta. Claro, en ese entonces se adoctrinaba, pero aparecía bajo la figura de que se estaba enseñando. No, como que lo que se estaba diciendo era la verdad, ¿no? Y que eso, o sea, el adoctrinamiento no era visible. En el caso de esta docente, lo que pudimos observar es que si ella tenía un modo de dirigirse a sus estudiantes, supongo que hablan de la escuela de Ciudad Evita, la técnica, esa maestra, sí. Que le decía, claro, ¿qué pasa? El estudiante dijo algo que era incorrecto en términos históricos, pero en lugar de mostrarle información
invitarlo a pensar, mostrarles videos, ¿no? Varios textos para que puedan comparar qué dice una persona sobre un tema, qué dice otra, ¿sí? En lugar de, porque creo que le habían dicho que el peronismo había gobernado los últimos 70 años, ¿no? Y la verdad es que hubo dictaduras, hubo otros gobiernos, pero bueno. Entonces, y se enojó la docente y con enojo y con ira comenzó a decirle cosas que por ahí teóricamente son correctas, pero no es no es la manera. Y además, Claro, sí, pero tampoco como que invitó al debate y que cada uno pueda, digamos, pensar y, como usted dijo, profe, mostrarles diferentes cosas para que puedan ahí argumentar y empezar a tal hacer cual. algún pensamiento Pero crítico. fíjense que antes había adoctrinamiento, cuando decían que Colón descubrió América, y cuando decían que ahí me volví a cargar, porque en la compu, a ver si puedo admitir a la compañera. Cuando decían, qué sé yo, que se conquistó el desierto, ¿no? La conquista del desierto, ahí puedo admitir a Agostino, ahí va. Eso era adoctrinamiento. De hecho, yo me eduqué en una escuela con esos saberes, ¿no? Con esos aprendizajes. Bien, y bueno, y además esto de que no hay una exigencia sobre ustedes, o sea, no se exige sobre ustedes los gestos, un poco sí, ¿no? Pero un poco todavía hay un montón de cuestiones, decía, ay, es maestra, ¿cómo va a tener el pelo teñido, ¿no? ¿Cómo va a tener un piercing, capaz, digo, o un tatuaje, pero cada vez menos. Entonces, el aspecto físico, ¿no? De la docente, la manera de hablar, ¿sí? Que hay una forma de dirigirse, ¿no? Obviamente pero hay diversidad de maestras, hay diversidad, ustedes van a tener diferentes maneras de proponer cómo enseñar algo, ¿sí? Diferentes trayectorias y la cultura de ustedes, y eso no es borrado, ¿sí? No les invitan a borrar lo que ustedes son. Las invitan a crear, las invitan a decir, bueno, a ver, ¿cómo enseñarías esto? ¿Sí? Imagina, en el aula de la escuela normal, de fines del siglo XIX y principios del XX, jamás le iban a decir, vos cómo enseñarías esto. ¿Qué materiales propondrías? ¿Qué actividad propondrías? ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra? Bueno, y después, mejor, ¿no? Mejor ser docente hoy. Es más desafiante, pero es muchísimo mejor. A ver. Bueno, esto es similar. Es una pregunta similar a la anterior. La encuentro relacionada. Si la tarea de la escuela del siglo XIX y principios del XX era civilizar y moralizar al futuro ciudadano, la futura ciudadana, ¿cuáles serían para ustedes hoy los objetivos de la educación? ¿En qué nos comprometemos como profesionales de la enseñanza hoy nosotros? Un poco lo mencionaron, ¿no? El pensamiento crítico, que piensen por sí mismos, ¿qué más? Hoy, ¿hacia dónde está encaminada la escuela? Si no es a civilizar y moralizar. Que sean ciudadanos que participen, activos. El tema de la democracia, ¿no? Quizás que conozcan cómo funciona la democracia, las leyes, etcétera, y que participen como ciudadanos y ciudadanas. Que también tengan conocimiento sobre sus derechos y que los hagan valer. ¿Pudieron escuchar la charla de abuso sexual infantil? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Igual, si no, creo que quedó grabada. Me acordé por el taller de derechos de Adrián. Y después toda la cuestión
del respeto, ¿no? Y la valoración del otro, del que está compartiendo el espacio conmigo, la comunidad. Bien. Y hay otra cosa que estoy pensando ahora que cambió en relación con el pasado. Antes el saber se consideraba estático, ¿no? Vos, lo que estaba en el libro era así y iba a seguir siendo así. A ver si lo escribí bien, me falta el acento. Un saber estático, un saber Claro, inamovible. y que el docente era el portador único de saber. Y el libro, ¿no? El manual, el docente, y ese saber permanecía así, por eso yo lo podía, tiene lógica, ¿no? Por eso yo lo podía memorizar y en función de eso ya conocía o sabía algo. Y hoy sabemos que el saber está en constante cambio. Bueno, no digo completamente, pero hay cosas que permanecen, no sé, la ley de gravedad, pero hay cuestiones que están en cambio porque están cambiando las sociedades, porque están cambiando las subjetividades, la tecnología. Entonces también de allí la necesidad de analizar, de comprender, de poner en juego muchas más cosas que la simple retención de o sea, retener, memorizar una información. Bueno, me acuerdo que uno de los primeros textos que les doy dice que información no es conocimiento. El conocimiento implica otras tareas puestas en juego, ¿no? Bien. Y esto también lo trabajamos recién, cuando Jessica trae lo de la diversidad. ¿Cómo se entiende y o problematiza en la actualidad la idea de normal o de ajustarse a la norma? Ah, y esto, en las fotos, a ver si lo tengo a mano el libro. Si vos ves una foto de un aula, están todos vestidos igual, con la media a la misma altura, así las docentes también, peinados igual, el moño o no, ¿no? ¿Vieron alguna foto alguna vez de, no sé si voy a encontrar para compartirles acá, de las escuelas de esas épocas? Sí, profe, y además si se salían de esa regla eran sancionadas. No había posibilidad. A ver si les leo un pedacito de Beatriz Sarlo. No sé si lo vieron en Sociopolítica esto. La máquina cultural. Cabezas rapadas y cintas argentinas. ¿Te suena? Es la historia de Rosita. ¿Cómo era el nombre completo de Rosita? Bueno, sí, Rosita. No sé el apellido. Que bueno, ella estaba ayudando a su padre en la costura, y en un momento dice, en un taller de costura, dice, yo quiero ser maestra, no voy a estar toda mi vida picando solapas. Pidió una beca, ella estudia, ¿no? Bueno, dice que se le abre un mundo cuando ingresa a la escuela normal. Y justo es una docente que está como medio entre la escuela nueva y obviamente el normalismo. Ahora después vamos a ver más adelante escuela nueva. Y hay una escena que ella cuenta cómo llama a un peluquero. A ver si lo encuentro rápidamente. Bueno, termina siendo directora de una escuela ella. Y a ver si lo encuentro. Silencio. Llegué y el primer día de clase vi a las madres de los chicos. Acá aparece un poco esta mirada de sospecha hacia las familias, ¿no? Y de que no cumplen con lo esperado, ¿no? Era un barrio donde había muchos inmigrantes y pobres.
Llegué y el primer día de clase vi a las madres de los chicos, analfabetas, muchas vestidas casi como campesinas. Algunas no hablaban español, eran ignorantes, o sea, ¿cómo sabe todo esto? Por mirar. Y se las notaba nerviosas porque seguramente era la primera vez que salían para ir a un lugar público en la Argentina. Dice, los primeros años que dirigí esta escuela, tenía un chico extranjero cada 10 argentinos, más o menos. Pero muchos chicos argentinos eran hijos de extranjeros. Esos chicos no parecían muy limpios, con el pelo pegoteado, los cuellos sucios, las uñas negras. Yo me dije, esta escuela se me va a llenar de piojos. Lo primero que hay que enseñarles a estos chicos es la higiene. Bueno, entonces, ¿dónde está el relato de que les hace cortar el pelo? Bueno, hace traer un peluquero. ¿Tiene que estar acá? Sí, tiene que estar acá. Busqué una peluquería. Bueno, y le pagó el día al peluquero porque obviamente lo iba a tener todo el día en la escuela. Dice, lo primero que teníamos que tener prolijo era la cabeza, porque allá andaban bichos que podían traerles enfermedades. En media hora los chicos estaban todos tusados, o sea, cortados el pelo. Bueno, eso, básicamente hizo eso que hoy sería sancionado, ¿no? Hoy, pero en ese momento, y vuelvo a esta cuestión, ¿cómo se entiende o problematiza en la actualidad la idea de normal o de ajustarse a la norma? ¿No? Esto que decía Jessica de la diversidad. Incluso pensemos hoy para mí la idea de ajustarse a la norma pasa más por, vieron que a veces se habla de problemas de aprendizaje y demás, y en realidad hay muchos niños y niñas que tienen otros tiempos de aprendizaje, otras maneras de concentrarse, ¿no? Otras maneras de hacer lo que la escuela les pide. Otros tiempos también, sí. Tal cual, otras maneras de aproximarse al conocimiento, y en algunos casos por ahí en matemática hacen las cosas de una manera, y en prácticas de lenguaje tienen otros tiempos, otras necesidades, ¿no? Hoy se habla de inteligencias múltiples. Pero vieron estas cuestiones, como hoy se patologiza mucho también. Claro. Eso lo veíamos, hola profe. Sí, hola. Eso lo veíamos mucho con la profe Paz de psicología, que recuerdo que ella decía lo mismo, como que hoy en día cualquier como dificultad, por así decirlo, o porque el niño, niñe tarda un poquito más tiene sus tiempos de aprendizaje, es como que ya tiene un pequeño retraso o ya se lo lleva directamente a estudiar, hay que investigar qué le pasa, hay que estudiarlo, medicarlo. Se lo medica y a veces, ¿no? O sea, por cualquier cosita hay que No, es un individuo diferente como todos, ¿no? Porque quizás, a ver, hay niños que cuando están escuchando no miran, están mirando otra cosa, y vos decís, no estás prestando atención. Quizás sí, porque qué sé yo cómo cada uno presta atención. Yo a veces si estoy escuchando yo me acuerdo que en la facu cuando escuchaba la clase, o anotaba o hacía como garabatos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no estaba prestando atención? No, quiere decir que a mí me pasa eso. Si estoy concentrada escuchando, agarro el lápiz y hago algo con el lápiz. Después por ahí se espera que copien del pizarrón largas cosas. Hay chicos que eso ya los deja devastados. Entonces, tener que copiar todo eso del pizarrón no les es del todo posible. Y ya se está diciendo que, bueno, que es lento, ¿no? Y cosas que han dicho de nosotras también en la escuela. O que sos aplicado, o que sos lento, o que sos distraído, conversador, esto, lo otro. Bueno. Y lo que decía Jessica, creo que era de las inteligencias múltiples, es interesante. También fue un poco debatido
ese concepto, pero es interesante porque hay personas que son más introvertidas y tienen más conocimiento de sí mismas, y hay personas que son más extrovertidas, inteligencia, no me acuerdo cómo se llamaba esa. Emocional. Emocional y social, creo. Hay personas que son más hábiles para comunicarse con los demás y hay personas que no les es tan sencillo comunicarse con otros. Entonces, si vos los pones a trabajar en grupos, ahí tenés que apuntalar esa cuestión en los que les cuesta la comunicación. Hay personas que se expresan mejor por el dibujo o por el cuerpo, por el movimiento, que por la palabra, así, ¿no? Eso es un poco, no sé dónde lo vieron, lo de inteligencias múltiples. ¿En didáctica? En educación artística, profe. Ah, claro. Uh-huh. Hay personas que tienen más capacidad, ¿cómo se dice?, para analítica, otros para otros, digamos, otras cuestiones. La escuela exige un montón de cosas y vos tenés que estar a la altura de todo eso. Y la realidad es que no, que cada niño, cada niña, mismo ustedes, tienen diferentes posibilidades de acceder a eso. Tal cual, bien. también nosotras tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Por eso decía lo de Superman, que uno se va a equivocar lamentablemente en un montón de cosas. Lo importante es, bueno, tener una buena capacitación, una buena base, y después, bueno, importante las buenas intenciones, ¿no? Que uno tenga también. Sí, y bueno, obviamente que si vos hay áreas en donde te sentís más cómoda y hay otras donde vas a necesitar más soporte, vas a necesitar el papelito, la tablita, no sé, lo que sea, para acompañar todo lo que vos sí pones de vos, que es, no sé, cómo pensaste trabajar de una manera las cosas, ¿sí? Bien, entonces esto, y pensemos también en la diversidad de género para ajustarse a la norma, que esto antes era impensado, ¿no? A ver, ¿hay mensajes en el grupo o ya son viejos? Creo que estamos todas las que querían entrar. Pienso, la diversidad de género quizás no se expresa tanto en primaria, pero no digo que no se exprese, pero en secundaria se ve muchísimo, que hoy no podemos esperar que un varón se vista de una manera determinada, una mujer, o que hable, o que gesticule, o que actúe respondiendo a roles estereotipados de género, ¿sí? Entonces, en la normalidad de género, hoy en día está siendo fuertemente cuestionada por suerte, ¿no? Entonces, no es que es un varón, se viste como varón, actúa, hace cosas de varón. Bueno, ¿qué más? A ver. Esto es el tema de la cultura, que eso no lo tocamos tanto hasta ahora, en esta charla de hoy. A ver, la escuela va a enseñar una cultura, y va a decir que esa es la cultura válida, ¿no? La legítima, la que debe conocerse y respetarse. ¿A quién pertenece esa cultura que la escuela ofrece? Estamos hablando, volvimos al pasado, en el origen del sistema educativo. A la cultura burguesa, la burguesía. Y claro, la clase dominante en Argentina no es tanto la burguesía, Jessica, aunque las sí. Élites. Claro, era la oligarquía terrateniente. Sí, las élites. Porque acá no estaba tan desarrollada la industria, ¿no? Que sería acá el peso, digamos, de la economía y el poder económico está puesto en la posesión de la tierra y en las exportaciones de los productos que la tierra ofrece. Así que bueno, tenemos esta cuestión. Pero sí, a nivel mundial uno dice, es la burguesía, es la clase dominante la que impone la cultura en la escuela. Las personas que no somos las clases dominantes, ¿somos conscientes de que lo que ofrece la escuela es la cultura de la clase dominante? En esa época no. Claro, y pará, Jessica, y vos porque estás en el profesorado, pero
Pregúntale a cualquier madre que manda a sus hijos a la escuela, si piensa que la escuela enseñaba o enseña la cultura de las clases altas y medias y altas. En general nadie cuestiona lo que se enseña en la escuela, ¿o no? No se analiza. Hoy por ahí se cuestiona más. Hoy bastante más, sí. Hoy sí se cuestiona. Y hoy, por ejemplo, se cuestiona si la educación es patriarcal, en el sentido que excluye narrar a las mujeres o incluir a las mujeres de la historia, o sea, filósofas, a científicas o a... Incluso usted que decía de que en secundaria se nota más estos cambios. Los chicos de secundaria hoy cuestionan todo. No es como antes, que se quedaban callados y recibían lo que venía desde la escuela. Sí, es verdad. Y en primaria también podría acotar, ¿eh? En primaria sí. Están bastante re bien. Bueno, es una alegría que sea así, porque a ver, a partir de ese cuestionamiento, que a veces uno lo cree como a veces caprichoso, si querés, porque te dicen, ¿y para qué vamos a aprender esto? ¿No? Te dicen, sí, a mí no me sirve aprender esto. Entonces está bueno porque se abre un debate y cuál es por qué estamos en la escuela, qué es lo que podemos desarrollar para nosotros y para otros en la escuela, ¿no? Y qué diálogos se pueden dar en la escuela. Eso me parece re interesante. Y bueno, y esa cultura única, ¿no? Legítima. Lo importante, ahora no sé si voy a encontrar rápido la cita, pero dice algo así como que a las clases populares, a los trabajadores, los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, se les iba a ofrecer esa cultura, pero nunca iban a participar del todo ni iban a crear esa cultura, ¿sí? No sé si lo encuentro. Habla del positivismo también acá, un poquito. ¿Lo vieron ustedes, positivismo en teorías sociopolíticas? Solo, a ver, la escuela por su parte se convierte en el ámbito de circulación del saber, restringiendo a su espacio la noción de cultura. O sea, cultura era lo que estaba en la escuela, lo que estaba afuera no. Solo es cultura legítima la que transmite la escuela. Todo lo que se diferencie no merece una denominación tal. Bueno, acá dice que bajo la tarea formal de alfabetizar, o sea, la escuela alfabetizaba, pero en realidad el maestro de escuela tuvo que desempeñar la tarea real de difundir un nuevo orden cultural que se estaba conformando. Imaginen que en el territorio argentino vivían pueblos originarios que habían sido eliminados o sometidos, ¿no? Su cultura ignorada, masacrada. No sé si se puede decir que se masacra una cultura, pero... y además se promovía la inmigración, así que teníamos criollos, pueblos originarios, inmigrantes. Bueno, entonces quieren armar un nuevo orden cultural, obviamente al servicio de las clases dominantes. El proyecto educativo, sigo leyendo, dominante, suponía formar individuos predispuestos a reconocer y respetar la cultura, pero esto no significaba que se iban a apropiar ni participar de la cultura, ¿sí? Entonces, reconocer qué es la cultura, pero yo no me beneficio de eso, digamos. Era lo del positivismo. Vieron que les puse muchas citas. También hay otra de Davini. ¿Por qué se dice normal? Está bueno esto. Porque habla de un método, una metodología de enseñanza y una transmisión de normas. Se necesitaban maestros y maestras que supieran enseñar, pero principalmente se requería que fueran normalizados, disciplinados. Acá está, esto es lo que leyó al principio la compañera, que eran ejemplos vivos. Bueno, ¿algo más les llamó la atención? ¿Conocían esto? ¿Sabían cómo era
la formación docente en los orígenes? Sí, profe, porque lo habíamos visto en didáctica, primer año. Algo ya sabían entonces. Bueno, bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, una de las cuestiones que se plantean es que en esa urgencia por formar muchos maestros y maestras, también se perdió un poco de calidad en la formación docente en el origen, salvo en la Escuela Normal de Paraná, que era... les podría hablar un poquito de Vergara, que era un maestro normal, egresado de la escuela, acá está el caso del pedagogo Vergara. Normal de Paraná, o sea que era como uno de estos docentes referentes. De hecho, él fue director de una escuela normal en Mercedes, si no me equivoco, y, ¿sí es ahí? Sí, inspector de escuelas. Y bueno, ¿qué pasaba con Vergara? Esto para mostrar un poco que no eran todos y todas iguales los docentes. ¿Está? ¿Se escucha? Sí. Está bien. No, porque a veces se congela la imagen y yo no sé qué pasa del otro lado. A ver, había docentes que ¿qué creen ustedes? ¿Que se resistían un poco a este mandato normalizador? ¿O a que les paguen salarios bajos? ¿O a que les paguen tarde? Lo sabía. ¿Vos decís que no a vos? Siempre hubo resistencia. Lo que pasa es que no nos enteramos. O nos enteramos Sí, porque, profe, bueno, si no esto no hubiese cambiado hay tampoco. que buscar mucho. Ahí les pongo Fossati, era una docente, a ver si Florencia Fossati, a ver si me acuerdo de alguna otra. A ver, Florencia Fossati. Hay docentes que lideraron huelgas, pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Había derecho a huelga? No, las desplazaban del cargo, perdían el trabajo. Lo que pasó con Vergara, hay un episodio les voy a compartir de YouTube. Ella es de Mendoza y encabezó, a ver, espera. No, y llevó adelante una de las luchas por el salario. Ahora les comparto en el WhatsApp el video cortito de Florencia Fossati. ¿Si lo puedo copiar? Bueno, lo que pasó con Vergara es lo siguiente, que él era respetado dentro del normalismo y de la carrera docente, entonces lo iban como corriendo del lugar, ¿no? Le decían, bueno, esta que hiciste acá en la escuela de Mercedes, que ahora les voy a contar un poco lo que hacía, te vamos a mandar a inspeccionar escuelas a no sé dónde. A ver si lo puedo pegar, el capítulo de Fossati. No, está más lento esto. Y bueno, lo que pasaba con Vergara es que él, por ejemplo, estaba en contra del autoritarismo de la sociedad de esa época, en contra del fraude. El fraude electoral, ¿se acuerdan que hasta que hubo ley de sufragio universal, tachalo porque no, las mujeres no votaban, pero así se llamó de sufragio universal, que era el voto secreto obligatorio, el voto era cantado, bueno, Vergara estaba en contra de un montón de cuestiones de la sociedad que ahora les voy a leer, incluso propuso la separación de la iglesia y el Estado, que yo digo, wow, fíjense en qué momento, fines del siglo XIX, ya estaban planteándose eso. Y bueno, y en la escuela de Mercedes, él proponía que eran los propios estudiantes los que debían decidir si se podía fumar o no, o sea, las normas no las iba a imponer las autoridades, sino que había que decidir en asambleas. De los textos mezcladísimos.
Bueno, por ejemplo, proponía que los diputados renuncien a su sueldo, que se supriman los impuestos a los trabajadores sin capital, el impuesto a las ganancias sería, que se establezca un impuesto progresivo a la propiedad y el capital. ¿Qué más? Que se separe la iglesia del Estado, como les decía, que los sacerdotes puedan casarse, que haya cada vez menos policías y que se reemplace por la acción preventiva de los vecinos, que se otorgue a la mujer el derecho de elegir y ser elegida en igualdad de condiciones que el hombre. Supongo que será en el voto, ¿no? ¿Qué más? Formar un Congreso Americano de la Paz para cuestiones limítrofes. Supieron que hubo varios conflictos, sobre todo con Chile. Reducir el periodo presidencial a 3 años. Adoptar el régimen parlamentario, que es el que está en, no lo conozco tanto, pero es el que está en Inglaterra. En Inglaterra creo que hay parlamento. Justicia gratis. Designación por elección popular de la Corte Suprema de cada provincia. Bueno, cuestiones que todavía hoy están en debate, ¿no? Vergara también estaba cercano a los postulados de la escuela nueva, porque él decía que se debía dejar decidir a los alumnos, por ejemplo, elegir un libro para leer, o que pudieran mostrarle a otros lo que sabían hacer. Estoy en clase. Bueno. Claro, acá dice que el vínculo pedagógico, cuestionó el vínculo pedagógico que era bancario, ¿no? Entre maestro y alumno. ¿A Vergara lo conocían? Carlos Vergara. No, profe, yo no. Bueno, así como, en realidad no hubo tantos, pero, o por lo menos no con el poder que tenía Vergara. Pero lo que sucedió es que lo fueron sancionando de una u otra manera y lo llamaban el loco también, como a Simón Rodríguez, ¿se acuerdan? Pero como era hombre trascendió bastante. Sí, yo no, tendría que volver a releer ¿cómo se dice? No trascendió. ¿En qué sentido decís? A Puigros, que es la que hace este relato. A ver, esperen, les voy a leer algún pedacito por ahí. Trasciende ahora, ¿eh? Antes no tanto. Porque eran severos, por ejemplo, cuando hay un informe que hacen de la escuela de Mercedes y dicen que en la escuela esa nadie aprendía, ¿no? Como no podían encontrarle la manera de criticarlo, terminaban diciendo que era un loco, o que en su escuela, en la escuela donde él se lo destituyó. Los límites de la disidencia. Le llama, lo titula. Bueno, a ver, quizás algunos se pregunten por qué razón darle tanta importancia a Carlos Vergara, un autor que quién sabe con qué títulos pretende reformarlo todo. Esto dice: si en todos los puestos que ocupé desde hace 30 años he realizado obra que se ha salido de lo vulgar, el punto que, como sucedió en la Escuela Normal de Mercedes, los mismos que me atacaron más enérgicamente, Ferreira y José Bianco, 20 años después me reconocen como el reformador de la enseñanza primaria argentina. Bueno, a ver, no encuentro esa parte que
que dice, bueno, lo acusamos de que en su escuela no se enseña. Después, si quieren, por ahí buscamos más en detalle las cuestiones de Vergara, pero era, molestaba al poder, proponía cosas que no iban a tener lugar, o sea, bueno, aunque iban a tener lugar, pero iban a ser rápidamente sancionadas o quitadas, ¿no? Bueno, ¿qué más de normalismo? Ya hablamos de que tenía que ver con el discurso positivista de la civilización y de... ¿Qué propone el positivismo? Que todos debíamos seguir la línea de desarrollo de Europa, y esto se relaciona con lo que veíamos al principio de año. No sé si se acuerdan, Julieta Paredes, que decía que nos dicen que somos el pasado, que somos el atraso, y que tenemos que avanzar y apurarnos para llegar a civilizarnos y llegar al desarrollo que propone Europa. Bueno, yo creo que hemos visto, no sé si alguien quiere traer algo si escucharon la entrevista que hace a la madre Romina. Miren esto, a ver, porque dice, los maestros y maestras se reconocieron herederos de Sarmiento, pero ¿qué aspectos del ideario sarmientino heredaban? Porque, ¿qué pasa? Sarmiento admitía múltiples lecturas. Porque él pensaba en un Estado y una sociedad civil con un entramado de relaciones democráticas. Esto que les decía, ¿no? Él decía, en realidad Sarmiento quería, no lo logró, porque la clase terrateniente argentina ni siquiera al día de hoy ofrece esto. Vieron que se está pidiendo una ley de acceso a las tierras. Por ahí no lo saben, pero se está pidiendo una ley de acceso a las tierras, tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no? Pero Sarmiento quería que se le otorgue a las familias un pedacito de tierra, a cada familia, porque él decía, de esta manera esa familia se va a comprometer con esa ciudad, con ese pueblo, con la escuela de ese pueblo, porque se va a sentir parte, porque es dueño de un pedacito de tierra. Obviamente no hubo lugar al pedido de Sarmiento de repartir la tierra, pero él tenía esta idea de que los ciudadanos y las instituciones estatales haya una relación democrática. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se debaten. Vergara era un normalista, heredero de Sarmiento, pero desde este aspecto más democrático de él, no desde la opción disciplinadora, civilizadora. Los normalistas más democráticos imaginaron una escuela de puertas abiertas, con vínculos fluidos entre el Estado y la sociedad. Entre el Estado y una sociedad que ingresaba al espacio escolar portando sus tradiciones y sus historias. Y ahí les puse el caso de Vergara. No sé si habrá videos, me parece que no hay mucho material de Vergara, ya les digo, lo toma Adriana Puigros y no mucho más. Por lo menos yo. Me hace acordar a, bueno, la visita al Mariano Acosta cuando decían, o sea, cuando nos contaban en la charla a medida que visitábamos en la escuela, cómo se denominaba el argentinizar al inmigrante o una vez que pasaba en la puerta el portón, ya se hablaba de dejar esa cultura que ellos traían consigo, dejarla del lado de afuera. Una vez cruzado el portón, se hablaba de que ya era momento de argentinizarlos, y eso incluía dejar de lado todo lo que traían, su historia, su cultura, sus costumbres. Y la lengua, ¿no?
que no hablaran en la lengua que no fuera la castellana. Sí, tal cual. Bueno, creo que ya recorrimos varias cuestiones de normalismo. Piensen que es uno de los temas que pueden llegar a desarrollar en el final. Y Escuela Nueva, no sé si pudieron ver, yo vi que solo 7 entraron al... que vamos a tener, ya les digo, el Meet. ¿Les coincide con algo? Avísenme ustedes, ¿eh? Cuanto antes me avisen mejor, así el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, que ya digamos, creo que ya cierra la cursada esa semana. Sí, puedo poner notas hasta el 13. Eso me dijeron. Voy a hacer uno a las 10 de la mañana y otro a las 18. Así que ustedes se suman al que puedan. Y si les sirve que antes más o menos vaya enviando las orientaciones para el final. Y de última me van preguntando de paso, si no se entiende. Sí, profe. Yo lo voy a poner en el aula. Sí, profe, estaría bueno. Sí, y pongo esto, trayecto de acompañamiento y orientaciones examen final. Porque no creo que ninguna de ustedes esté en el trayecto de acompañamiento, pero hay algunas chicas que sí lo están. Entonces, generalmente son aquellas que no se han podido sumar a los meets, por eso digo que no creo que sean ustedes. Y si es alguna de ustedes, está todo bien porque forma parte de lo que fue estudiar en estas condiciones, ¿no? Que nos tocó en estos años. Así que voy a poner trayecto de acompañamiento y orientaciones de examen final, todo junto. Primero las orientaciones, después las indicaciones del trayecto. Creo que voy a hacer así. Y bueno, no sé si necesitan algo, me avisan. En la Escuela Nueva hay muchos videos, hay material de Gesualdo, que ese por ahí no lo conocen, es uruguayo. Yo creo que lo conocí ahora un par de años, más material, digamos, me hice de más material de Gesualdo. Es muy interesante porque trabaja con una comunidad muy pobre y él hace muchas salidas educativas al punto de que el inspector le cae a la escuela para decirle, bueno, ¿cuándo va a dar clase acá en el aula? ¿No? Y él se escapa antes, se escapa antes de que llegue el inspector y se iban a una fábrica a ver cómo funcionaba la fábrica. Otro día se iban, bueno, no me acuerdo ahora exacto, algo de algún museo, bueno, porque para él enseñar, que es lo que tiene la Escuela Nueva, enseñar es enseñar la vida, no separar, la escuela separa lo que pasa en la vida de lo que se enseña en la escuela. Entonces, él quería que escucharan a los obreros, que vieran cómo trabajaban, que vivenciaran la cultura, no a través de un libro, sino que la vieran en vivo. Bueno, después están las hermanas Cosettini, que es así, la conocen en la experiencia de Rosario, y si no la conocen, está bueno que la conozcan. También muy vinculada al arte, toda la propuesta de la Escuela de Rosario. Hacían obras de teatro, danzas, bueno, también hacían experimentos, potabilizaban el agua y le mostraban a la gente cómo había que hacer para potabilizar el agua, o cómo había que hacer para combatir un insecto, ¿sí? Pero esto además no es que el saber quedaba encerrado en la escuela, lo llevaban a la comunidad. Era central para ellos, ir y hablar con un hombre que hace cuánto que vivía ahí y cultivaba la tierra y era un inmigrante, entonces aprendían de inmigración hablando con esa persona. Esto que les cuento es muy parecido a Gesualdo, y es la situación de Rosario. Y Luis Iglesias, que ese tal vez también lo conocen, es de la zona de Ezeiza, Tristán Suárez creo que es la localidad. A él también lo castigan. Esto para que vean que siempre hubo docentes que se oponían un poco o se salían de lo que se les exigía desde las autoridades, ¿no? Bueno, resulta que Luis
Iglesias hace un discurso en un acto que molesta a las autoridades por cuestiones políticas que referencia, y lo desplazan a la escuela rural esta, en Tristán Suárez. Y él dice, es lo mejor que me pasó en mi vida, ir a trabajar a esa escuela. Es una escuela plurigrado, o sea que él tiene que enseñar simultáneo a varios grados. Entonces va diseñando todo un sistema de aprendizaje más como autónomo de esos niños, pero generando un montón de material y de experiencias que son cercanas, bueno, son de la escuela nueva. Ah, y el cuaderno de, ¿cómo se llamaba el cuaderno que les hacía escribir? Ahí les compartí algunos relatos de las niñez. Cuaderno de viajes o de historias, y les hacía escribir cosas personales. Entonces hablaban de la vaca, porque eran del campo, ¿no? O del cielo, o de cosas que pensaban, o cosas que les gustaban, y todo a través de la escritura. Así que todo eso está metido en el aula de Escuela Nueva, es un montón. Pero ustedes vayan eligiendo, no sé, si les da más curiosidad Gesualdo o Luis Iglesias, miren primero ahí y después vemos cuando tengan tiempo de preparar el final qué seleccionan, porque si se presentan de a dos, una puede tomar a Luis Iglesias y el otro a Gesualdo, y así. Me parece que es enriquecedor eso. Bien, voy a dejar de grabar y no sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Dejar de grabar. Todo a su tiempo acá. Y si no, corto la llamada y ya estará. Bueno, las computadoras también se revelan, profe. Sí. O puede ser el ABC. Vos sabés que una vuelta me pasó que no pude abrir directamente la página del ABC. Y no me acuerdo cómo lo resolví, porque yo armo el Meet ahí. Ahí ya se supone. Ah, acá está. Ahí está, de tener grabación. Sí, obvio, las computadoras. No sé si se revelan, pero tienen sus